momento que te dio a luz, te apartaron de tu mamá al nacer. Esas cosas son cosas que nos van quebrantando el alma. Amén. Que se van quedando grabadas en nuestra alma. Usted sabe que cuando un niño está en el vientre de la mamá, usted le habla, le platica y el niño siente todo, ¿cierto? Amén. Pero fíjense, mis amados, de la misma manera que un niño siente cuando usted le canta, cuando le habla, de la misma manera el niño siente un rechazo. Siente cuando el niño no es deseado. Amén. Muchas veces hay personas que han tratado de abortar a un niño, que le hablan con desprecios. Amén. Y todo eso también va quedando grabado en el niño o en la niña, según lo que Dios vaya a dar. Amén. Eso antes del nacimiento. Después viene la niñez. Amén. Y la niñez, ¿cómo es la niñez de nosotros? ¿O cómo fue la niñez de cada uno de nosotros? ¿Tus padres murieron cuando eras muy pequeño? ¿Tus padres se divorciaron? ¿Fuiste dado en adopción, abandonado o fuiste tratado con crueldad? ¿Cómo fue la niñez de cada uno de nosotros? Hay muchas situaciones, especialmente en los países de uno, hay muchas veces que se sufre abuso, ¿verdad? Digo, no porque quizás los padres de uno no eran malos, pero desafortunadamente a ellos los educaron de una manera y de esa misma manera nos quisieron educar a nosotros, con maltratos, amén, maldiciéndonos, quizás sin querer, pero lo hacían. Ahora, ¿por qué esto? Porque hay cosas que nos implantaron, nos engendraron cuando aún estábamos en el vientre de nuestra madre, antes de nacer. Y estas cosas que yo les pregunto son ya en nuestra niñez. Pero desafortunadamente las experiencias vienen siendo las mismas. Amén. Abuso, crueldad, desprecio, menosprecio. Amén. Pero si eso pasó cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, cuando llegamos a la niñez es lo mismo. Amén. Pero aún cuando vamos creciendo, amén, llegamos a la adolescencia y encontramos experiencias dolorosas. Amén. Yo les voy a nombrar unas y usted le pone el nombre que usted quiera. Por decir, en mi niñez, ¿cuáles experiencias serían las que me marcaron? Pero que me marcaron para mal, que me hicieron un daño. En la adolescencia, ¿cuáles? En la juventud. Fíjense, mis hermanos, cuando uno es niño, uno es inocente, ¿verdad? Y lo maltratan a uno y uno perdona. Pero aún hay semillas que quedan grabadas en el corazón de uno. Amén. Grabadas en el alma. Y a como van pasando los años, cada cosa va dando su fruto. Amén. Y lo que tenemos grabado en el alma desde nuestra niñez muchas veces es lo que nuestro rostro refleja. Amén. Fíjense, si usted se da cuenta, cuando los niños son más abusados, ¿en qué etapa de la vida es? Hay que ver, más o menos examinarnos. Por eso dice examinémonos dentro de nosotros y qué son las cosas que nos van teniendo atados. Amén. Vayamos llevándolo poco a poco, ¿viste? Eso en nuestra juventud. Pero después llegamos a ser adultos, a ser mayores de edad y tenemos experiencias relacionales. Amén. Un ejemplo, tengo problemas familiares. Amén. Otra, soy una persona explosiva, que con cualquier cosita que le digan a uno se pone bravo, explota. Amén. Pero eso no es porque la persona en realidad sea así, sino por todo lo que la vida lo ha traído acarreando. Amén. Y que ha ido de aumento en aumento. Otra cosa, discuto con mucha facilidad, me deprimo con facilidad, he pensado en suicidarme,
hasta dónde nos ha llevado lo que nos implantaron desde la niñez. Usted, si se da cuenta, muchas veces en estos tiempos hablan de la bipolaridad, ¿verdad? ¿Cómo es un síntoma de lo que los médicos dicen que es bipolar? ¿Cuáles son los síntomas que nos dan? Fíjense, mis amados, ¿cómo es la bipolaridad? Primero, no quiero que nadie me toque. Primero odio a todo el mundo. Amén. Pero después siento que necesito un abrazo. Me siento necesitado de cariño. De que alguien me muestre un afecto. Y cuando lo tienen, se sienten con miedos anormales. Amén. Muchas veces, por tanta cosa que traemos grabada en nuestra alma, llegan las enfermedades y se siente como enfermo. Amén. Aunque los médicos dicen que estoy sano. Amén. Pero ¿por qué no nos encuentra nada? Porque la enfermedad no está en el cuerpo. La enfermedad está en el alma. Amén. Simplemente que la refleja el cuerpo. Amén. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Ahorita van a ver a dónde los quiero llevar. ¿Okay? Pero sigamos. Otra cosa. Tengo temblores, dolor inexplicable, mareos, me falta el aire. ¿Dónde está todo eso escondido, hermanos? En nuestra alma. Amén. Salud. ¿Dónde está todo eso? En el alma. Pero ¿cómo está nuestra alma? Estamos oprimidos, estamos atados. Amén. ¿Alguien de nosotros sabe qué es la opresión? ¿Qué es lo que hace la opresión? Y se hace que las personas se sientan oprimidas, se sientan humilladas, donde no pueden hacer lo que necesitan o lo que tienen ganas de hacer, ya que son víctimas de la opresión. Pero fíjense que les tengo una buena noticia, mis hermanos, porque todo lo que pudimos haber vivido en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, la palabra de Dios dice que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Amén. Gloria a Dios. No importa, mis amados, lo que hayamos vivido, lo que nos hayan despreciado, ahora somos libres. Porque no nos libertó cualquiera, nos libertó nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gloria, la honra y la alabanza y la majestad sea nuestro Dios. Porque por cualquier cosa que hayamos pasado y hayamos dejado pedazos de alma, hoy somos verdaderamente libres. Amén. Ahora, mis amados, ¿cómo nos damos cuenta que hemos sido libertados? Que en verdad hemos sido libres. ¿Cómo nos damos cuenta de que hemos sido libertados? Porque fíjense, cuando tenemos nuestra niñez, que somos abusados, maltratados, guardamos un rencor contra nuestros padres. Amén. Cuando somos adolescentes, muchas veces el bullying en las escuelas nos marca y es donde muchos suicidios se dan. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se sienten humillados, atacados y no hay quien los defienda. Cuando no se llega al suicidio, se queda odiando a la persona que le hace bullying a uno y busca el momento de la venganza. ¿Cierto o falso? Yo les digo eso porque eso me pasaba a mí. De verdad, digo, ustedes aquí sí se ven las noticias del bullying y que abuso aquí, abuso allá, pero en nuestros países también es tremendo. O al menos donde yo nací. Donde yo nací son barrios pequeños, pero está el centro del pueblo donde
hay bastante gente, y a uno que viene de la orilla del pueblo, a uno lo malven, a uno lo maltratan y quieren hacer de uno pues picadillo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasaba en ese tiempo? Cuando me tocaba que me agarraban entre todos, pues me tocaba y ni modo, ¿verdad? Solo ponía uno la espalda, ¿verdad? Y decía uno en la cara nomás, no. Pero yo buscaba el momento, de verdad, amados, yo buscaba el momento y sabía por dónde caminaban. Entonces yo sabía dónde podía agarrarlos para desquitar mi coraje. Ok, eso en la adolescencia. Ok, pero ¿y en la juventud? ¿Qué es lo que pasa en la juventud? ¿Qué hay en la juventud? Noviazgos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí o no? De verdad, más. Hay un noviazgo, y ¿qué pasa si la chica nos paga mal? Le guardamos rencor. Empezamos a odiar a la persona, empezamos a desearles que le vaya mal. ¿No es cierto? ¿O me equivoco? Digo, aquí ya no, porque gracias a Dios ya somos hijos de Dios, hemos sido restaurados. Amén. Pero afuera se dice, si tú me la hiciste, tú me la pagas. ¿O no? Ahora, y llegamos a una edad adulta, mis hermanos, y tenemos problemas familiares. Amén. Y llegamos a un divorcio, llegamos a otro divorcio, abandonamos a los hijos, y entonces empezamos a odiar a nuestras exparejas, a siempre desear un mal. Santo. A siempre desear un mal para ellos. Amén. Pero fíjese, una manera o un ejemplo de darnos cuenta si en verdad hemos sido libertados es por perdonar. Amén. Cuando usted perdona a quien le hizo daño, usted se da cuenta que ha nacido de nuevo. Usted se da cuenta que en verdad ha sido libertado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando tiene, se puede decir, cuando tiene el privilegio de poder perdonar a alguien. Amén. Ahora, ¿por qué es necesario que perdonemos? ¿Por qué es tan importante que hagamos, que echemos mano del perdón? Fíjense, mis hermanos, es necesario perdonar porque la falta del perdón produce un alejamiento y una amargura de quien la sufre. Amén. O sea que el estar resentidos, el no perdonar a alguien, crea amargura dentro de nosotros. Amén. Y después de la amargura, la depresión. Y después de la depresión, el deseo de morir. ¿Me explico? Están muy callados, hermanos, me pongo más nervioso. Amén. Pero fíjense, según la palabra hebrea y griego se traduce como dar libertad. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, cuando no hemos podido dar ese paso tan importante, nosotros estamos atados. Amén. Estamos siendo humillados por el enemigo porque no somos libres. Amén. El perdón va mucho más allá de lo que uno se puede imaginar. El perdón tiene grandes bendiciones para con nosotros. Amén. Fíjese, la persona que no perdona y que no pide perdón está en una especie de prisión, encarcelada con resentimiento y amargura contra la persona que le ofendió, con deseos de venganza. ¿Cómo estamos nosotros, amados? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿En verdad venimos a alabar a Dios, levantar la mano porque hay libertad? ¿O en verdad hemos perdonado a los que nos ofenden, como dice la palabra de Dios? Yo sé que es difícil. Hay momentos en que uno se encuentra en situaciones que uno dice, no puedo. Amén. Pero no es
de que uno quiera, sino es porque Dios te demanda que perdones. Amén. El perdón es la llave que trae la libertad del que se encuentra cautivo. Amén. Así que, mi amado, cuando uno perdona a alguien, no le estás haciendo el favor a la persona, amén, sino que tú mismo te estás haciendo ese favor. Amén. Porque cuando uno no perdona y agarra amargura, empiezas a desarrollar enfermedades que van de aumento en aumento en aumento. Amén. Va a decir mucha palabrería y nada de Biblia. No, no, sí traigo versículos de la Biblia. Y si gusta, vamos a Mateo 6:12, por favor, y lo vamos a leer juntos. Cuando lo tengan, todos me dicen un amén, por favor. Mateo 6:12. La palabra de Dios nos dice: y perdonanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Amén. Ese es un beneficio de poder perdonar a las personas. Fíjense, cuando nosotros no perdonamos a las personas, nos creemos superiores a Dios. Muchas veces nosotros somos fáciles de juzgar. Nosotros tenemos ojos veloces para señalar a alguien, para juzgar a alguien. Amén. Pero ¿qué pasaría si nos estuvieran juzgando a nosotros? Otro versículo, Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Pregunta, mis hermanos, ¿hemos perdonado a todos? Porque ahí dice, si estás orando, amén. ¿Usted por qué cree que hay veces que cuando estamos orando nos acordamos de alguien que nos ha hecho algún daño? Bueno, a lo mejor a usted no le ha pasado, ¿verdad? A mí sí me ha pasado. Y uno se recuerda y hasta como que la oración ya no va por el rumbo que iba. Pero yo no lo entendía, yo no entendía por qué. Amén. Pero ahora sí, ¿por qué? Porque fíjense que hasta en la ofrenda, cuando uno viene a ofrendar, la palabra de Dios dice: cuando vayas a depositar tu ofrenda, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, dice, deja ahí tu ofrenda y luego ve, reconcíliate con tu hermano, y luego regresa y ponte a cuentas con Dios. No dice llévate la ofrenda, ¿verdad? Dice déjala ahí y ponte a cuentas con tu hermano. Entonces, si estamos orando a Dios y nos recuerda que tenemos algo contra alguien, pedimos perdón. Hay que pedir perdón, porque para juzgar a alguien somos prontos. Fíjense que había una persona que decía: yo no voy a la iglesia porque yo no alcanzo perdón de Dios. Decía, pero ¿por qué no vas a la iglesia? Dios es bueno para perdonar cualquier pecado. Y decía, yo no voy a la iglesia porque he tenido no sé cuántos abortos, me dijo. Ahora fíjese, cuando uno mismo se juzga, estamos creyendo que nuestra justicia es mayor a la de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué están tan callados, mis hermanos? Sigamos. Fíjense, mis hermanos, dice en Efesios 4:31: sea quitado de vosotros
toda amargura, amén, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Nos están exhortando, mis amados hermanos, a que quitamos todo eso de nosotros. Fíjense, nosotros siendo hijos de Dios, escogidos, viniendo a alabar a Dios, y con amargura. Es como si fuéramos a entrar al reino de los cielos, nosotros aquí alabando a Dios y todo, y al último quedar afuera. No, lo que pasó, pasó. Y si Dios te o nos ha guardado hasta el día de hoy, es porque tiene un gran propósito en nuestras vidas. Amén. Él tiene algo especial para ti. Amén. Y lo más principal que te pudo haber dado es la vida eterna, la salvación. Y ya la tienes. Amén. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él envió a nuestro Señor Jesucristo a pagar por todas nuestras deudas, por todos nuestros errores. Amén. Así que ya lo tenemos, pero no permitamos que por una amargura, por un resentimiento, por un odio con alguno de nuestros hermanos, nos quedemos en esta tierra. Amén. La misma palabra de Dios dice, uno es casado, ¿verdad? Tiene su pareja y todo, y hay situaciones en que a veces uno pues pasa problemas, ¿verdad? Pero la misma palabra de Dios te dice que no dejes que el, ¿cómo es? Que no dejes que el sol caiga sobre su enojo. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe si se duerme y va a despertar mañana o no. Ay, si me duermo enojado, me despierto enojado, ¿verdad? No. ¿Qué pasa si Dios no me permite despertar? ¿A dónde voy? A las cárceles. Amén. Ahora fíjense, todas las cosas que les puse ejemplo desde un principio, hay cosas más tremendas. Hay cosas que lo pueden marcar a uno demasiado. Y ustedes no sé si se acuerdan del ejemplo que nos dio el apóstol Raúl esta vez que vino. Nos dio varios ejemplos, pero les voy a dar uno. Él nos dio un ejemplo de un padre que violaba a su hija. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que nos dio? ¿Sí se acuerdan? Y después que orándole, ministrándose la persona con él, el Señor le dijo: ponte en el lugar de su padre y pídele perdón. Que Dios nos libre de una cosa de esas. Amén. Que Dios nos guarde. ¿Por qué? Porque todos estamos propensos a caer. Uno se guarda, ama a sus hijos, ama a su familia, pero errores todos cometemos. Amén. Ahora, de una manera bien simple, fíjense, cuando nosotros somos rápidos a juzgar a las personas, podemos decir: oh, fulano se equivocó. ¿Qué piden? Crucifíquenlo, dice. ¿Cómo crucifíquenlo? Oh, ¿y si yo me equivoco? Oh, si yo me equivoco, el Señor perdonará, porque un error. No. ¿Qué pedimos? Amén. ¿Qué pedimos para nuestra justicia? ¿Estamos haciendo las cosas conforme a la justicia de Dios? ¿Cuántas veces? Fíjese lo que le dice el Señor a Pedro. ¿Qué le dice? Señor, 7 veces tengo que perdonar a mi hermano. ¿Y qué le dice él? 70 veces 7 perdona. ¿Ustedes se imaginan? Me están viendo muy serios, hermano. Fíjense, Efesios 4:32. Una actitud, una característica, algo que tenemos que ser. Dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Usted por qué cree que Dios nos da ese versículo en esta noche? Nos dice que seamos amables.
Amén. Que seamos misericordiosos, que nos perdonemos unos con otros. ¿Por qué? ¿Cuál fue uno de los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo dejó en la tierra? Amar los unos a los otros como a sí mismo. Amén. Ok, entonces si no estamos llevando a cabo ese mandamiento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos desobedeciendo a Dios. Amén. Estamos desobedeciendo el mandato de Dios. Entonces principalmente se peca contra Dios. Amén. Cuando no perdonamos, nos sentimos superiores a Dios, ya que la ofensa cometida es mayor a los que ofenden a Dios. Amén. ¿Por qué están tan calladitos? Dijo el pastor aquel. ¿Por qué tan calladitos? ¿Por qué tan calladitos? Perdón, hermanos, regalen un aplauso al Señor. Mientras Mateo 18:22. Perdón, Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Amén. Lucas 17:3. Tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. ¿Qué es reprenderlo? Exhortarlo, guiarlo. Amén. Este día lo leímos: y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Amén. Ahora, Primera de Pedro 4:8 dice: sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Amén. Así que, mis amados, olvidemos todo lo que ha pasado. Cualquier error que hayamos cometido, o que hayan cometido nuestros padres, que nos hayan marcado, o nuestros abuelos, o nuestros hermanos, o nuestros parientes, o aún nuestra familia de la iglesia, perdonemos, hombre. Dejemos todo a un lado y seamos felices. Amén. Para que podamos alzar nuestras manos con libertad, porque el enemigo es bien astuto, ¿sabe? Que cuando uno aplaude a Dios y se goza delante del Señor, muchas veces uno levanta las manos, pero el enemigo le manda un dardo así. Hipócrita, te dice, o nos dice, ¿verdad? Que no me quede afuera. Tú levantando las manos y no puedes saber a tu hermano que anda allá. No, hombre, que el Señor lo reprenda. ¿A poco no, hermanos? Esa es la verdad. ¿O a poco eso nomás me pasa a mí? No. Entonces, cuando uno se acuerda, hermano, yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado ya cosas cardíacas, dice el apóstol. Pero sin embargo, uno dice: Señor, bendícelo. Señor, encárgate tú. Pero yo sé que no es fácil. Eso lo viene aprendiendo al caminar del tiempo. Hay muchas veces que dicen: el tiempo lo cura todo, ¿verdad? Pero si estamos en Cristo, sí, porque nos vamos limpiando día con día, vamos avanzando día con día. Entonces podemos ir limpiándonos y podemos ir perdonando. Amén. ¿Qué pasa cuando perdona uno? Es feliz. ¿No has sentido que cuando uno perdona a alguien, que alguien le dice a una persona: mira, está bien, hombre, te perdono, no pasa nada, que Dios te bendiga? ¿No se siente como que se quitó una carga que traía uno? Amén. ¿Cómo se nos quitó la opresión que teníamos? Se nos quitó las cadenas que nos tenían atados. Amén. Con el perdón. Amén. Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguno
es correspondido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que a ti también seas tentado. Lo que les decía hace un momento, si alguien cae, ¿qué pedimos? ¿Que lo crucifican? No, hay que restaurarlo. ¿Cómo? Con amor, exhortándolo. Amén. ¿Cómo se da cuenta usted que hay amor de Dios en su vida? Amén, con perdonar. Ahora ya lo perdonamos, pero ¿y cómo mostramos? O decimos, te perdono, pero no olvido. ¿Verdad? Te perdono, pero no olvido. Entonces, no perdonado, ¿verdad? No. Mira, mi hermano, cuando uno puede dar una muestra de amor, que no se la tenemos que dar a nadie, pero que Dios la ve, es cuando tú miras que un hermano cae, y en lugar que lo pises y pases por encima de él, lo agarras del brazo y lo levantas, y lo restauras, y te lo llevas. Amén. Ese es cuando hay amor de Dios en tu vida. Los hermanos no son para pasar sobre ellos cuando la regamos. Todos la regamos. Amén. La palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará. Así que si nosotros la regamos, Dios te mira de pie. Amén. Amén o no amén. ¿Tienen frío, hermanos? Aquí está caliente, acá arriba. De veras. Así es, mis hermanos. Esa es una actitud que debemos de tener. Una actitud, cómo mostrar a los hermanos. Porque fíjense, muchos hermanos se atrasan en una cosa, se atrasan en otra. Unos van, otros vienen. Pero ¿sabe qué? Si en usted está a ver a uno que se cayó, levántelo, hombre, llevémoslo, vamos para el mismo lugar. ¿Que no la palabra de Dios dice que si un miembro se duele todo el cuerpo? No los echemos. Muchas veces vamos a decir, no, este hermano es así, echémoslo de la iglesia. Hombre, take it easy, dijo el americano, ¿no? En serio, mis hermanos. Unos podemos ser atacados de una manera, otros de otra. Amén. Nadie estamos exentos de no ser tentados. Por eso de aquí dijo, restáurenlo con amor. Amén. ¿Cómo? Espiritualmente. Si queremos restaurar a alguien carnalmente, pues va uno allá afuera, pedir consejo, ¿no? No. Es que aquí, hermanos, la vida secular es tan diferente a la vida espiritual, hermanos, que si estamos de pie es por pura misericordia de Dios. Amén. Sigamos pues. Hermanos, aun si alguno es correspondido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti como a sí mismo, no sea que a ti también seas tentado. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Amén. ¿Quién perdona? Dios. Y no nomás te perdona, sino que borra los pecados. Amén. ¿Por amor a quién? A Él mismo. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué por amor a Él mismo? ¿Tenemos una idea por qué por amor a Él mismo? Fíjense, mis hermanos, nosotros existimos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Como espíritus, ¿verdad? Fuimos enviados a esa tierra, se nos fue dado un alma y un cuerpo. Amén. A pasar un tiempo en esta tierra. Pero ¿de dónde salimos? De Dios, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos? A Dios. Entonces todo le corresponde a Él y todo salió de Él. Amén.
Entonces por eso es que es amor a Él mismo, porque Él mismo va a recoger su esencia. ¿Me entienden? ¿O no? Si no, para explicarlo de otra manera, mis hermanos. Amén. Dicen que por Él todo existió y todo existe, y no hay nada antes y fuera de Él. Amén. Ahora fíjense, Dios, el creador, el Padre de todos los espíritus. Amén. El otro día me explicaba el hermano Alan y me decía que Él lo cubre todo, ¿verdad? Y si Él lo cubre todo, no hay espacio para algo más. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer el Señor para darle cabida a nosotros? Hacerse a un lado. Amén. Apartar algo de su propia esencia y formar algo. Amén. Dice que de su esencia misma sacó a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Para qué? Con un propósito, ¿verdad? Todo lo que Dios forma tiene propósitos para hacer, para llevar a cabo. Amén. Y el propósito fue darnos vida eterna. Amén. Ahora, de Él salimos y a Él tenemos que regresar. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Ahora nosotros estamos en esta tierra siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén. Para ser arrebatados y llevados al bimá de Cristo, y los que den la altura terminar metidos en Cristo. Amén. Después elevarnos y llegar al Padre. Amén. Y Él presentarse al Padre completamente y terminar introducidos en nuestro Señor Jesucristo y estar introducidos en nuestro Padre. Amén. De donde salimos, fuimos a dar la vuelta para regresar al lugar de donde salimos. Amén. ¿Me entendieron, hermanos? Gloria a Dios, porque hasta sed me dio. Perdón. Fíjense que rica es el agua, mis hermanos. Yo no sé por qué tomamos soda a veces. Sigamos. Hebreos 10:11. Ay, Señor, ¿qué pasó aquí? Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Amén. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Él, el único pacto, el único sacrificio perfecto. Amén. Por ese sacrificio que fue llevado a la cruz, ahora somos libres. Amén. Sigamos. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. Gloria a Dios. ¿Que no se alegra usted, hermano? Es de alegrarse. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y lo que pase va a estar debajo de nuestros pies. La misma palabra de Dios dice: yo te he dado autoridad para pisar serpientes, para ahuyentar serpientes y escorpiones. Amén. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Somos perfectos nosotros? ¿Hemos sido perfectos alguna vez? Claro que no. Pero Él ya nos hizo perfectos. ¿Por qué? Fíjese que cuando el enemigo se presenta a querer acusarnos de algo, Él no lo mira. Él no nos mira a nosotros. Él mira la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Y si su Hijo es perfecto, nosotros somos perfectos por Él. Amén. Ahora, esto va a llegar mucho más allá, pero sería un poquito salirnos del tema, porque vamos a llegar a un estado
de perfección. Amén. Donde los ciegos verán, los sordos oirán, los cojos correrán. Tiene que ser una perfección antes de ser arrebatados. Amén. Pero sigamos acá. Hebreos 10:15. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Amén. ¿Quién? Nuestro Dios, nuestro Espíritu Santo. Después de todo eso, pone las leyes en nuestro corazón. Amén. Amén o no amén. ¿Por qué nuestro corazón? Porque es la morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos, amén. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Amén. Démosle gloria a Dios. Démosle gloria a nuestro Señor, porque si uno se observa, se analiza por dentro todo lo que uno era o lo que es, lo único que puede decir uno: qué Dios tan misericordioso y maravilloso tengo. Amén. Gloria a Dios, porque Él es Dios. Amén. Y si nosotros juzgamos a alguien, Dios nos perdona. Amén. Aún el que cometió un error, el Señor lo restaura. Amén. Ay, Señor. Fíjense, mis hermanos, dice que en el Nuevo Testamento el perdón es como imperativo moral y ya no como mera virtud. En el Nuevo Testamento Dios es misericordioso, amén, y está mucho más presente, y el perdonarse los unos a los otros se considera un imperativo moral. El perdón a quienes nos ofenden y nos odian es una de las mayores ejemplos de amor al prójimo, amén, llevando a cabo el mandamiento de Dios que dice: amaos los unos a los otros. Amén. Fíjese, Jesús recomendó a Pedro que perdonara 70 veces 7. Amén. Pero vemos otra palabra bien linda, la parábola del hijo pródigo. Dios, el Padre, como como perdonador para quienes buscan de su perdón. Amén. Amén o no amén. ¿Ustedes saben cuánto había pecado este hijo pródigo? Primero estaba en casa y después pidió su herencia, pero se supone que la herencia se da cuando los padres ya partieron. Amén. Pero si en cambio él no, él la pidió antes, pero el padre no se la negó, se la dio, ¿verdad? Ahora, ¿dónde se gastaba la herencia del hijo? ¿Alguien sabe dónde se gastaba ese dinero? Con vasitos de agua que no se le niegan a nadie, ¿verdad? De verdad, hermanos. Pero fíjense, ahí hay una cosa bien interesante. Porque él pidió su herencia y se fue, y pecó e hizo y deshizo. Pero ¿dónde le hizo? Lo hizo afuera. Amén. Eso no quiere decir que voy a pecar, me voy a ir. No, no, no. De ninguna manera. Reconozcamos que él se fue, él lo hizo afuera, y cuando se sintió completamente solo, imagínense hasta dónde llegó, con los cerdos comía. Se acordó que tenía un padre. Amén. Un padre misericordioso, perdonador. De la misma manera nosotros también tenemos el mismo Padre que nos perdona. Amén. Y cuando te mira venir, no te dice: tú me fallaste en esto y esto, sino que extiende sus brazos y te abraza y te dice: venid a mí. Que hace fiesta, que manda a matar el animal más gordo. Amén. ¿Por qué? Porque el que estaba muerto ha vuelto a la vida, el que estaba perdido ha sido encontrado. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sigamos, mis hermanos, a ver.
sabemos que hay diferentes tipos de perdón. Amén. ¿Cuáles son los tipos de perdón? Hay dos tipos de perdón, así para no irnos tan lejos. Un tipo de perdón humano y el tipo de perdón divino. Amén. ¿Qué es necesario para perdonar? Mateo 18, 21, por favor, si alguien lo puede buscar, a ver si lo tengo aquí. Si alguien me lo puede buscar y me lo lee, por favor. Sí, y está muy largo, pero con que lea el 21, el 26 y el 35, con eso. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digas hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Luego el 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Amén. Fíjese, vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Ahí está haciendo ¿quién? Cuentas el Señor, ¿verdad? Está cobrando, ¿sí o no? Pero fíjense, ¿cuánto le debemos a Dios que nosotros podamos pagarle algo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos dar nosotros para pagar lo que Dios ha hecho por nosotros? Porque ahí está hablando de un ajuste de cuentas. Amén. Y él se llega con el Señor y le dice: me debes tanto, págame. Y él que dice: Señor, no puedo, teneme paciencia, te voy a pagar. Pero el Señor dice: bueno, como no tienes dinero, te tengo que vender a ti, a tus hijos, a tu esposa, para cuando menos por deshacerme de algo, agarrar un poco de dinero, ¿verdad? Pero él se humilla y le pide perdón y le dice que le tenga paciencia. Y entonces el rey se conmueve. Amén. ¿Y qué pasa? No solo lo espera y lo perdona, sino que le perdona la deuda. Amén. Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, de la magnitud de Dios que tenemos. No importa nuestras deudas, si llegamos ante Dios y nos humillamos, te perdona. Amén. No, amados, no sé si me están entendiendo o no, pero bueno, gloria al Señor. Dijo el apóstol: yo me entiendo. Gloria al Señor, déselo fuerte porque es para Dios, amados. Gloria a nuestro Señor. ¿Qué nos dice Mateo 21, 35, hermano? A los siervos aún golpearon a otro, mataron y a otro apedrearon. No, se me hace que me equivoqué ahí, pero así está bien, hermano. Ahora, ¿qué es necesario para perdonar? Ya lo leímos, mis amados. Amén. Ahora, fíjense, cuando nosotros nos sentimos culpables, no tengamos temor de acercarnos a Dios. Amén. El trono es de gracia de nuestro Señor. Amén. El trono que Él tiene es de misericordia para nosotros. Amén. So, conozcamos al Dios que tenemos y no tengamos temor de acercarnos a Él, perdón, porque Él te está esperando. Amén. Y si hay una cosa que te está estorbando, que no has podido olvidar, que no has podido perdonar, hacerlo, hombre. Dios te ha traído a esta casa para que seamos restaurados. Cualquier cosa que en nuestra vida nos haya marcado, que haya compartido nuestra alma en pedazos, hoy es el día. Amén. Hoy es el día que el Señor te dice: levántate y sigue. Amén. Fíjense, mis amados, consecuencias del propio pecado. ¿Por qué eso? Porque cuando nosotros nos damos cuenta que también hemos pecado, entonces es más fácil perdonar a otra persona. Amén. Otro: todos pecamos y cometemos ofensas, principalmente contra Dios.
Amén. Un deseo personal de perdonar al tener presente y haber experimentado el perdón divino. Amén. ¿Por qué? Porque uno puede perdonar a alguien cuando te has dado cuenta que nosotros también hemos fallado. Amén. Y podemos perdonar. Y Dios nos ha perdonado, nos ha dado el perdón divino que solo viene de parte de Dios. Entonces podemos perdonar a otras personas. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Contentos? El Señor es bueno, mis amados. Regálenle un aplauso grande al Señor, porque Él nos ama y nos ama con amor eterno. Amén. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:18: ahora bien, donde hay perdón, estas cosas ya no hay ofrenda por el pecado. Amén. Si hay perdón, hemos ganado la batalla. Amén. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Esa es la palabra que el Señor me dio para esta noche. Miren, yo iba a hablar de otras cosas, incluso le dije al pastor en la mañana de lo que iba a hablar, y tenía mucho parecido con lo que el Señor estaba predicando. Amén. Porque se trataba de la obra del Espíritu Santo para podernos llevar al reposo. Pero el Señor hace como Él quiere. Amén. Así que, mis hermanos, no sé si está el pastor por ahí o terminamos, porque ese reloj se avanzó, la verdad. Amén. Pregúntale al hermano, al pastor, y si no, oramos y damos gracias a nuestro Dios. Ahora hasta tempranito nos vamos a ir a casa. Amén. Amén. Pero, mis amados, yo les pido con todo mi corazón al Señor que la palabra que se dio sea edificación para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, mis amados, pongámonos de pie. Levantemos nuestras manos y demos gracias a Dios. Amén. Pero también le pido, hermano, que si usted ha tenido algo, ha sentido algo, hoy es el día para que sea libertado. Amén. Hoy es el día para entregar todo a nuestro Señor. Pedir perdón, pedirle perdón a Dios. Perdón a Dios, mis hermanos. Amén. Démosle la gloria a Él, porque sabemos que si perdonamos a alguien, le estamos dando la gloria a Dios. Amén. Si ofendimos a alguien, hermano, no nos pesa nada, hombre. Decirle, mira, perdóname, hermano. Ahora con la tecnología que hay, hasta un texto ahí. Bueno, yo soy fulano de tal, mira, por alguna situación salimos mal, pero hoy te perdono y te pido que me perdones también. Amén. Démosle gracias a Dios. Padre, bendito Jehová que estás en gloria y en todo lugar, Señor. Hoy venimos delante de ti, dándote gracias, Señor. Dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Por la oportunidad que tú nos das, Señor, de ponernos a cuentas contigo día con día, Señor. Gracias, Papito Santo. Hoy venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que te hemos fallado. Reconociendo, Padre, que nos hace falta muchas cosas que cambiar. Pero a hoy, Padre, delante de ti, yo le pido perdón a todos mis hermanos si en algún momento los he ofendido, Señor. Perdóname y les pido a ellos que me perdonen también, Papito Santo. Hoy delante de ti, Señor, te pido, Señor amado, que te glorifiques en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que nos llenes día con día, Padre, y que tu Espíritu Santo nos dé esa guianza, Señor amado, para seguir haciendo las cosas conforme a tu palabra. Nuestro deseo, nuestro anhelo, Señor, es que no seamos avergonzados, Padre, sino que cualquier cosa que hagamos, Señor bendito, que cualquier cosa que ofrezcamos a ti sea agradable delante de ti. Nuestro anhelo, nuestro deseo es, Señor, llamar tu atención, Papito Santo. Llamar tu atención y que tú te agrades, maravilloso Dios. Gracias, mi Señor. Hoy, Señor bendito, hemos terminado este día en tu casa, maravilloso Señor, y nos vamos de este lugar, mi Señor, pero no de tu santa presencia, Padre amado. Yo te pido que vayas con cada uno de nosotros, Señor, que nos cuides, que nos lleves con bien, maravilloso Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo yo te lo pido.